Padre, colocamos tu bendita palabra. Usa tu siervo grandemente como lo has dispuesto. Señor, que sea todo de ti, nada de mí. En el nombre de Jesús, y todos decimos, tierra deseable, hoy es un día muy especial. Estamos invitados a compartir la mesa del Señor. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y lo mismo hizo con la copa y les dijo que hicieran esto en memoria de Él. Miles de personas en el mundo entero toman la Santa Cena, la Cena del Señor, pero lo hacen como un rito y muchos no entienden el significado que hay detrás de lo que es tener este momento, este tiempo maravilloso de poder compartir juntos la mesa del Señor. El día de hoy, antes de que tomemos la cena, quiero contarles a ustedes acerca de la profundidad del significado de la cena del Señor. Amén. Así ustedes tienen allí entonces su guía para que vayamos siguiendo. Cuando estudiamos la profundidad del significado de la cena del Señor, comenzamos a entender la intensidad espiritual de su significado. Empezamos poderosamente a entender lo que hay detrás de este tiempo hermoso que Jesús dedicó en esa última cena. Durante ese momento, en la celebración de la Pascua, Jesús, en víspera de su muerte, dio e instituyó esta ordenanza, que es la cena del Señor. La fiesta de la Pascua era la fiesta más sagrada del año religioso judío. Y se conmemoraba el final de las plagas en Egipto. Y también recordaban que Dios los salvó al primogénito de morir en esa noche allí en Egipto. Recordemos un poco acerca de esta historia tremenda. Dios llama a Moisés y le dice: voy a enviar la última plaga a Egipto. Y consiste que el ángel de la muerte va a descender y va a entrar en todas las casas en Egipto. En cada familia entrará y va a herir de muerte. Va a morir el primogénito, el primer hijo de cada familia. Pero Moisés va a tomar cada familia de mi pueblo un cordero sin mancha, sin tacha. Le da unas especificaciones acerca de ese cordero. Lo va a sacrificar. La sangre del cordero no la vaya a despreciar, no la vaya a botar, porque esa sangre la vas a aplicar en los dinteles de las puertas. El cordero lo asarán, se reunirán en familia, lo comerán con especias amargas para que recuerden la esclavitud en Egipto. La esclavitud es amarga. Así que, tal cual como Dios lo ordenó, cada familia hebrea sacrificó el cordero, colocó la sangre en los dinteles, y cuando el ángel de la muerte esa noche pasó por todo Egipto, donde veía la señal de la sangre, allí no entraba. Así que en todas las casas de los egipcios, esa noche había por lo menos un muerto, un hijo. Pero en las casas de los hebreos, los hijos estaban a salvo. Ahora, Jesús está con los discípulos recordando lo que Dios hizo en Egipto. ¿Qué hizo Dios en Egipto? Primero, los liberó de la esclavitud de más de 420 años en la cual estuvo su pueblo. Pero también esa noche salvó a los primogénitos. Ahora Jesús, y eso lo hizo Dios para con su pueblo,
Su pueblo, el pueblo hebreo. Ahora Jesús está tomando la última cena, la última Pascua que Jesús está aquí en la tierra, es antes de que Jesús sea llevado a la muerte. Y Jesús les dice, mira, de aquí en adelante, ¿cierto? Este pan simboliza mi cuerpo, esto simboliza mi sangre. Esto que hizo Moisés, que hizo Dios desde el Antiguo Testamento, era una revelación. Esto era un tipo, este cordero era un tipo que sería sacrificado, sería un tipo de Jesús. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto que se hizo en el Antiguo Testamento era un tipo de lo que iba a ser Jesús por nosotros. Jesús, el Cordero de Dios, sería sacrificado. Su sangre es colocada en el dintel de nuestros corazones, de la puerta de nuestro corazón. Ahora, cuando el ángel de la muerte venga, sabe, tú y yo un día moriremos. Este cuerpo morirá, pero tu alma y tu espíritu vivirán para siempre. Ahora, nosotros cuando Jesús está aquí reunido con sus discípulos, ¿sabe? Nosotros todos estábamos también esclavos del pecado, condenados a muerte. Y Jesús, con su sangre, el Cordero de Dios, se sacrificó. Con su sangre, ¿sabe? Nos liberó de la esclavitud del pecado. Por eso el apóstol Pablo escribió, el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Y Jesús con su sacrificio nos salvó. De la misma forma que en la fiesta de la Pascua recordaban que Dios lo liberó de la esclavitud, que Dios salvó al primogénito. Ahora en la cena del Señor, ¿sabe? Recordamos que Jesús nos sacó de la esclavitud del pecado y que Jesús nos dio salvación. Ahora, la fiesta de la Pascua era para los hebreos, para los israelitas. Ahora, la cena del Señor es para todos los que creemos en Jesucristo. Aleluya. Así que quiero que veamos el significado que hay en la cena del Señor. Y el primer significado de la cena del Señor es la comunión entre creyentes. En primer lugar, quiero que tengamos en cuenta y que entendamos que el enfoque de la cena del Señor es la persona de Jesucristo. Y que la iglesia, nosotros como iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo hacemos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Y el primer significado es comunión. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 12 versículos 4 y 5 esto tan hermoso. Dice, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. ¿Cierto? Está el oído, están los ojos, están las manos, y hay órganos que no vemos, están internamente, y todo funciona, todo está. Eso es un todo, el cuerpo está integrado, es una integridad, es un todo. Pero todas estas partes del cuerpo no tienen la misma función. El oído tiene una función, los ojos otra, las manos otra, cada uno tiene una función. Y entonces el apóstol dice, algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Ahora, todos y cada uno de nosotros tenemos un don para colocarlo al servicio de la iglesia. No todos podemos ser pastores. Eso es como si todo el cuerpo fuera solo oído o todo el cuerpo fuera solo ojo. No, en la iglesia somos un cuerpo y todos tenemos diversas funciones, diversos dones para colocarlos al servicio del mismo cuerpo. Unos son pastores, otros son profetas, otros son evangelistas, otros son apóstoles, otros tendrán el don de lenguas, otros de sanidad, otros de presidir.
Y así Dios nos ha dado diferentes, pero todos somos uno solo. En la cena del Señor recordamos que somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y que como cuerpo debemos de mantener una armonía. Debemos de tener una comunión unos con otros. Tratando siempre de mantener la unidad. Tratando de mantenernos, ¿cierto? Como hermanos en Cristo, unidos a este cuerpo. En unidad, donde todos nos alentamos, nos animamos, nos apoyamos. Nos dolemos cuando alguien se duele. El cristianismo es mucho más que un boleto para ir al cielo. El cristianismo es una guía para vivir de una manera cristocéntrica. Cuando vivimos de una manera cristocéntrica, empieza a impactar todas las áreas de nuestra vida. Todo quienes somos impactados nosotros. Y empezamos a entender entonces, ¿sabe? Las personas naturalmente siempre están viviendo para sí mismas. Es donde viene el egoísmo. Y cuando venimos a la iglesia, solamente pensamos: Señor, ayúdame, sáname, dame, guíame. Todo es como oveja, ¿cierto? Solo dame, bendíceme. Todo está enfocado en mí, mi ego. Pero los cristianos que a través del tiempo caminamos con el Señor, ahora hemos entendido que vivimos para Cristo y para los demás. Como cuerpo, que hago parte de este cuerpo, ¿cierto? Estoy desarrollando mi don aquí como pastor de la iglesia, como un predicador, y ustedes me necesitan, pero yo también los necesito, porque ustedes tienen dones que yo no tengo. Nadie puede decir: yo tengo todos los dones. No, nadie, solamente uno, Jesucristo. Por eso nos necesitamos unos a otros y vivir, ¿sabe? Juntos, unidos como cuerpo. Y en la cena del Señor venimos para tener un tiempo de comunión. Esa es la paradoja de la vida cristiana. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero esta vida se disfruta, ¿sabe cuándo? Cuando morimos a nosotros mismos. Esta es la paradoja. Vino a darme vida, pero puedo disfrutar de esa vida abundante cuando morimos a nosotros mismos, a nuestro ego, y entendemos que el enfoque está en Jesucristo y en los demás. Y que tú estás aquí para ser parte, eres parte de un cuerpo. Algunos son manos, otros son pies, otros son los ojos, otros son los oídos. Y todos como un cuerpo nos apoyamos y nos alentamos unos a otros. Ahora, cuando las comunidades antiguas se reunían para compartir alimentos, esto era una tradición que simbolizaba la comunión de las personas para recordar los favores de Dios. Y hoy vamos a compartir alimento juntos y vamos a recordar los favores de Dios para con nosotros. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios. La iglesia de Corinto se estaba reuniendo para compartir la cena del Señor. Pero desafortunadamente en esta iglesia estaban pasando algunas situaciones, algunas cosas que no tenían nada que ver con la comunión, que no tenían nada que ver con la cena del Señor. Y a veces es por ignorancia, o a veces es por nuestra rebelión, o porque no lo queremos entender. Y así estaba la iglesia de Corinto. Primera de Corintios capítulo 11, verso 18 al 22. Dice el apóstol Pablo: fue informado por los de la familia de Cloé. Y él comienza diciendo: me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Iglesia, como cuerpo que somos, no nos podemos dividir. No podemos conformar grupos. Solamente me voy aquí con los intelectuales. Solamente aquí con el grupo de los que tienen dinero.
Ay, aquí no caben los pobres. No, aquí no caben, ¿sabe? Esa gente que no entiende la palabra. No, aquí no caben, el que no sea teólogo. No, aquí no. En la iglesia. Bienvenidos todos. Y entonces le informan a Pablo que está sucediendo esto. La iglesia se ha dividido, hay peleas entre sí, pero venían para tener comunión. ¿Cuál comunión? Y cuando nosotros venimos a la iglesia como un cuerpo, no me tiene que caer bien todo el mundo. Tenemos diferencias, pero todos conformamos un mismo cuerpo y nos amamos, aunque tengamos diferencias. Me han informado que hay peleas entre sí. Verso 19. En realidad todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Dice el apóstol, ¿sabe? Esto tiene que pasar porque aquí es donde se nos va a revelar quiénes realmente son los verdaderos seguidores de Cristo. Los que quieren conformar grupos. ¿Sabe? Tenemos que entender que hacemos parte de este grupo. Que si yo tengo más que otro, Dios me lo ha dado para compartir con el que no tiene. Que si tengo más conocimiento, Dios me lo ha dado para compartirlo con otro. Aquí es, dice el apóstol Pablo, esto nos va a servir porque esto va a revelar quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Quién es un verdadero creyente? ¿Quién es uno que ha entendido que hace parte de un cuerpo, de una comunidad en donde todos se ayudan, todos se apoyan, todos se alientan? Así que dice, continúa acá. Según entiendo, verso 20-21, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Atención, cuando se reunían en comunidad, todos traían alimentos y los colocaban sobre las mesas para que todos pudieran comer. Pero la gente adinerada pues traía platos muy exquisitos. La gente pobre pues traía comida muy sencilla. Y los esclavos no traían nada, no tenían dinero. Pero no importaba, esta comida no era de nadie, era de todos. Así que estaba la mesa servida y todos podían comer. Pero los que traían la comida exquisita, antes de que llegaran la gente que no podía o que no traía platos que a ellos les gustaban, ellos se comían lo que traían. Y eso no está bien. Este tipo de cosas contrista al Espíritu Santo. Donde hay divisiones, donde hay egoísmo, donde hay diferencias, donde se hace acepción de personas, allí el Espíritu se contrista. Tierra deseable. Quiero llamar la atención. Somos una iglesia en donde todos nos alentamos y todos entendemos que hacemos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Pero hay algo curioso. Algunos traían unas botellitas de licor en medio de su comida y se echaban sus traguitos y se embriagaban. Abusaban de la santidad. Estaban abusando. Quiero recordarles que la iglesia de Corinto es la más carnal que el apóstol levantó. Y los de la familia de Cloé le informan a Pablo, ¿sabe? Hay una falta de respeto en la iglesia de Corinto. No están recordando ni honrando al Señor cuando toman la cena del Señor. No lo honran, no lo están recordando. Y les cuenta de las divisiones y de todo lo que está sucediendo allí. La iglesia estaba dividida. Necesitamos permanecer en una unidad. Y quiero llamar la atención a todos. Ahora que tenemos la oportunidad, hemos regresado a la presencialidad, estamos aquí. Por favor, cada domingo cuando venimos a nuestras reuniones, ¿sabe? Y salgamos allí afuera. Podemos tener un tiempo para compartir juntos. Alguien necesita de parte tuya un estrechón de mano simplemente. Un Dios te bendiga.
necesita, ¿sabe?, una palabra de aliento de parte tuya. Pero muchos el domingo apenas escuchan el amén, desapareció. Y a veces digo el rapto. Y el pastor se quedó, no, mentiras. Un momento para que compartamos un cafecito allá afuera. Es gratis. Compartamos un momento. Alguien necesita que te acerques. Quizás ves a alguien solo que está triste. Y sabe, cuando algo en el cuerpo nos duele, si me duele una mano, todo mi cuerpo se duele. ¿Amén o no? Y cuando tú ves a alguien triste, tú vas y le dices, mucho gusto. ¿Sabe? Quiero decirte de parte del Señor, Él te ama. Y eso levanta a cualquier persona, te lo puedo asegurar. Y cuando tú ves a una persona que está llorando, que está triste, allá afuera, es tu hermano. Y si Dios te permitió verlo, el pastor pasó 20 veces. El líder pasó 20 veces y no lo vio. Y justamente tú lo viste. Y lo que Dios te está diciendo es, ve y abrígalo. Y si tú ves que alguien pasa aquí adelante y se arrodilla y tú le ves los zapatos rotos, no es para que te burles. Literalmente el Señor te está diciendo, te permito que lo veas para que salgas y le compres un par de zapatos. Y el pueblo dice, ahora todos empiezan a mostrar. Recuerdo una pareja, pastor, queremos casarnos, queremos contraer matrimonio. Claro, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, uno de los requisitos es que tengan personas que los mentoreen, que sean sus testigos o padrinos, como los quieran llamar. Ay, pastor, lo siento. No conozco a nadie que nos sirva de testigos o de padrinos. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevan en la iglesia en Tierra Deseable? 5 años. 5 años y no han conocido a alguien. Tenemos algo que llamamos grupos de apoyo. ¿Apoyas a alguien en oración? ¿Alguien te apoya en oración? Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora estamos en discusiones, en peleas. Ese hermano no me gusta, ella tampoco, esa familia terrible, esto. Y estamos a veces en discusiones hasta en la misma casa. Papá, mamá, hijos están en pelea, ¿sabe? Están enojados. Y la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te puedes enojar, dice el Señor. Te puedes enojar, pero no por mucho tiempo. Pastor, es que llevo 30 días sin hablarle a mi esposa. La palabra dice, no des lugar al diablo. El enojo, con el enojo, das lugar al diablo. Estoy enojado con mis hijos. No des lugar al diablo. Estoy enojado con mi padre. No des lugar. Estoy enojado con un hermano que me quitó la herencia. No des lugar al diablo. Los siguientes puntos, significados de la cena del Señor, la vamos a encontrar en el siguiente texto. 1 Corintios 11, 23 al 26. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan. Y aquí permítame parar un minuto. Dice, yo recibí. Y Pablo recibió esto por una revelación, o quizás en una visión, o quizás lo instruyó uno de los apóstoles que estuvieron esa noche con Jesús. Quizás fue Pedro mismo. Pablo no estuvo en la última cena. Y él dice, yo recibí esto del Señor. Y continúa diciendo, y que luego de dar gracias, él tomó el pan, y luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Es partido. Hagan esto en mi memoria. En mi memoria. Esto es conmemorar, esto es recordar. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.
El segundo significado, entonces, la cena del Señor es un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, de sus padecimientos en el Calvario. Ahora, no es solamente recordar que Jesús fue molido, triturado, su cuerpo fue destrozado, fue latigado, herido por nosotros. No solamente recordar eso, sino que podamos recordar el significado de la muerte de Jesús. Y el significado de la muerte de Jesús es que si Él no muere, nosotros no tendríamos salvación. Si Jesús no muere, no tendríamos ninguna oportunidad ni esperanza de disfrutar una vida nueva. Y cuando tú colocas el pan aquí en tu boca y lo empiezas a masticar, tienes que recordar que el cuerpo de Jesús fue molido, fue triturado, que el cuerpo de Jesús fue destrozado, así como destrozamos ese pan en nuestra boca. El cuerpo de Jesús fue molido y dijo Jesús, cuando partió el pan, dijo Jesús, es partido por ustedes, por nuestros pecados. Su sangre fue el precio de nuestra salvación. Ahora dice que Jesús dio gracias y esto tiene un significado. Es algo, el pan es el símbolo de su cuerpo. Y sabe, y en este sentido, la cena del Señor significa recordar su sacrificio, sus padecimientos, recordar el porqué de su muerte, pero también hacerlo con acción de gracias. Amén. ¿Por qué con acción de gracias? Porque ese era tu castigo, mi castigo. Eso era lo que merecía tu pecado, mi pecado. Eso era lo que merecíamos nosotros. Que nuestro cuerpo fuera molido, triturado y destrozado. Pero Jesús se hizo hombre y vino a la tierra y tomó tu lugar, mi lugar. A Él sea la gloria por los siglos. En tercer lugar, es recordar que Jesús vino a establecer un nuevo pacto en el cual todas las personas serían justificadas por la fe en Jesucristo. Ahora somos justificados por la fe en Jesucristo. ¿Por qué pecaste? Y buscamos excusas. Es que robé porque tenía hambre. Es que sabe, fui violento porque sabe, me ofendió y entonces fui violento. Y nos justificamos. Y ahora dice, sabe, no te tiene, Jesús es nuestra justificación. Por la fe en Jesucristo somos justificados. Así que esta copa, símbolo de la sangre de Jesús, sabe, nos recuerda que Jesús vino a establecer un nuevo pacto. O sea que si vino a establecer un nuevo pacto es porque ya había uno. Y es el antiguo pacto. Dios hizo un pacto con Moisés y con todo su pueblo. Éxodo capítulo 24, versos 7 y 8. Moisés dice, tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. ¿Vamos a qué? A obedecer. Todo el pueblo dijo esto. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones, sangre que había de animales, y lo salpicó sobre el pueblo mientras declaraba, esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darle estas instrucciones.
Este es el antiguo pacto. El problema fue que ellos dijeron, lo haremos, obedeceremos. Pero los israelitas fallaron. Transgredieron el pacto que Dios hizo con ellos. Y por eso Jesús viene a establecer un nuevo pacto en su sangre. Y este pacto dice, ¿sabe? Que solamente hay salvación por la fe en Él y no por guardar las obras de la ley. ¿Lo entendemos, iglesia? Romanos 5:9, el apóstol escribió: entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Cuando una persona comete un delito aquí en la tierra, tiene que ser juzgado por la ley. Y entonces dicen, Señor, usted es un homicida. El juez dice, tiene 40 años de cárcel. El hombre va a la cárcel, paga 40 años. A los 40 años es libre, ya pagó en la tierra. Pero aún le queda un juicio en los cielos. Y cuando vayamos a la presencia del Señor, seremos responsables por lo que hemos hecho. Pero por la fe en Jesucristo, porque tú has creído en Jesús, porque tú has seguido a Jesús y porque Jesús estableció un nuevo pacto en donde seríamos justificados por la fe en Él. Entonces ese día, cuando vayas a la presencia de Dios, Jesús se levantará y dice, Señor, papá, yo lo he justificado. Aleluya. Ya pagué la deuda. Jesús nos justificó. Ahora, en el Instituto Bíblico, ¿sabe? Morris y Martica allí cuentan algo una historia que ha impactado mi corazón. Cuentan que un rey de una nación sacó una ley. El que cometa un delito debe de recibir 40 latigazos. 40 latigazos es la muerte. Soportar 40 latigazos es muy difícil. Así que el rey selló la ley. Tiempo después vino uno y le dijo, rey, una persona quebrantó la ley. Y el rey dijo, la tienen que latigar. Se tiene que cumplir la ley. El hombre le informa que la persona que ha quebrantado la ley es su mamá, es su madre. Ahora, quiero preguntarte, ¿tú qué harías? Ayer en el curso con los adolescentes les colocaba este ejemplo y les dije, ¿ustedes qué harían? La mayoría dijeron, yo salvo a mi mamá. Una niña se levantó y me dijo, yo hago cumplir la ley. Yo dije, no quiero ser tu mamá. ¿Tú qué harías? Dios es un Dios justo que no tendrá por inocente al pecador. Todo pecado debe ser castigado. Su madre pecó, debe recibir el castigo. Así que, ¿quieren saber lo que hizo el rey? ¿Tú qué harías? Te voy a contar lo que hizo el rey. El rey dijo, la ley se tiene que cumplir. Llevaron a su anciana madre hasta el lugar de castigo. Ella fue colocada allí. Cuando el hombre iba a empezar a latigar, el rey dijo, un momento. Él fue y se puso encima de su madre y dijo, ahora sí, puedes darle los 40 latigazos. Y él recibió 40 latigazos por su madre. Así que ella se levantó justificada, pagó la deuda, pero ella no recibió ni uno, lo recibió su hijo. Y esto fue lo que Jesús hizo por ti y por mí.
Nosotros merecíamos el castigo, pero Él vino a la tierra y se puso por ti y por mí. A Él sea toda la gloria, toda la honra. ¿Cuántos aman a Jesús? Él lo hizo. Teníamos que ir a la cruz, pero Jesús se puso por ti y por mí. Él recibió el castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, ¿sabe? El escritor de Hebreos, en el capítulo 9, verso 13 y 14 dice: bajo el sistema antiguo, bajo el antiguo pacto, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Esa sangre, imagínense, cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio por nuestros pecados. Ahora, ¿sabe? Me llama poderosamente la atención, ¿cierto? Que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, pero también su sangre limpia nuestras conciencias de culpa. Hay mucha gente mala tratando de hacer buenas obras para limpiar, con la intención de limpiar sus conciencias, para sentirse bien por lo malo que han hecho. He visto malos hijos que en el día de su funeral de su madre le llevan mariachis. Quieren limpiar su conciencia. Gente tratando de hacer algo bueno para limpiar una mancha porque la conciencia, le robaron la herencia a su hermano. Entonces le llevan un bizcocho el día de los cumpleaños. Quieren hacer algo bueno, una buena acción, porque están acusadas, atormentadas por su conciencia. Han hecho cosas malas y buscan cualquier cosa para encontrar alivio. Entonces toman pastillas, buscan el alcohol, buscan las drogas, buscan hasta un psicólogo. Y quiero decirte, esa mancha que está en la conciencia, nada lo quitará. Solo la sangre de Cristo tiene el poder para hacerlo. Aleluya. Quieren hacer algo bueno por su hijo porque no hicieron nada durante toda la vida. Quieren hacer algo bueno. No, ¿sabe? Quiero decirte, esa mancha, eso que está allí en la conciencia, eso que nada lo ha podido aliviar, eso que te está atormentando, que te acusa, que es como un dedo en la llaga, eso solamente lo quita la sangre de Cristo. Y el cuarto significado de la cena del Señor es que anunciamos su muerte y su pronta venida. Anunciamos al mundo entero que Jesús murió, pero que Jesús resucitó y que un día Él volverá por su iglesia. Ahora, ¿cómo participar de la cena del Señor? Rápidamente, 1 Corintios 11, 27, 31, el apóstol Pablo nos dice: así que cualquiera, ¿cómo vamos a participar de la cena? ¿Cómo vamos a participar? Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer. Siguiente, chicos. Antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto, muertos espirituales. Enfermedad, debilidad y muerte espiritual. Por tomar la cena como indignamente, sin examinarse. Y una persona, ¿sabe? Que es un referente, que tomó la cena indignamente, que no se examinó, que comió eso, se echó el bocado a la boca. Fue uno que estuvo con Jesús entre los 12. Se llama Judas Iscariote.
Juan capítulo 13, verso 26 y 27. Mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, se echó el bocado, como echarlo ahí, como si nada. Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas, ¿qué hacía Judas allí tomando la cena del Señor? Indignamente, sin examinarse a sí mismo. Esto es un referente. Así que de acuerdo a este texto nos dice que debemos tomar la cena con dignidad. Y dignidad es dándole el respeto, la honra, la reverencia, la importancia a la cena del Señor. Esto no es como que, ay, sí, espere, papito, tome, yo te doy un poquito. Sí, no, esto es con respeto. Cuando nuestros niños crezcan, les enseñaremos cuál es el significado tan valioso de la cena del Señor. Los preparamos. Pero tenemos que darle dignidad, respeto y la importancia. Cuando habla aquí entonces ahora de examinarse a sí mismo, es de nuestras conductas inapropiadas. Un momento para tener y decirle: Señor, perdóname porque he actuado mal, he actuado con ira, he actuado con enojo, he engañado, he mentido. Señor, un momento. Y discernir significa darle a cada elemento de la cena el significado que le corresponde y apropiarnos por fe de sus beneficios. El cuerpo de Cristo, dice la palabra, molido, triturado, y en su cuerpo llevó nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Nos apropiamos de esta promesa. La sangre derramada en el Calvario, este símbolo de su sangre, limpia nuestro corazón de pecados. Ahora, nosotros como iglesia cristiana creemos que esto es un símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor, un símbolo. Pero a través del tiempo se han propuesto diferentes opiniones en cuanto a lo que verdaderamente significan las palabras de Jesús cuando dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y entonces la iglesia tradicional opina que el pan y el vino literalmente se convierten en el cuerpo, literalmente en el cuerpo y la sangre del Señor, literalmente. Y a esto se le conoce con el nombre de transubstanciación. Ahora, Martín Lutero opinó que el pan y el vino no se convertían literalmente en el cuerpo y la sangre del Señor, pero sí su sustancia. Su sustancia está detrás del pan y el vino. Y a esto entonces se le conoce con el nombre de consubstanciación. Ahora, Juan Calvino dijo: no, la presencia espiritual de Jesús está en el pan y en el vino, la presencia espiritual. Me vino otra opinión de un hombre llamado Ulrico Zwinglio. Y él dijo: el pan y el vino son símbolos, pero la presencia espiritual del Señor está en el corazón de todos los creyentes. Y la opinión de Ulrico es la que se acerca más, tiene más armonía con la posición de la iglesia evangélica hoy día en el mundo entero. Así que, iglesia, símbolos. Él llevó nuestras enfermedades. Él limpió nuestros pecados y limpió nuestras conciencias. Hoy tenemos la linda oportunidad de tomar la cena del Señor con conciencia, con un conocimiento.